en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, tenga la bondad, siéntese en un momento, por favor. Gracias al Señor porque sabemos ya por la palabra y Dios nos lo ha enseñado y nos ha dado el privilegio. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Esta iglesia, según lo que leemos en la Escritura, es sacerdocio santo, y como sacerdotes tenemos una labor, tenemos una función, un oficio, y es el de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Gloria al Señor. Entonces, Dios se complace solo de hombres y mujeres que llevan una vida espiritual grata, agradable a Él. Dios se alegra, se complace de que sus sacerdotes, de que su pueblo, cuando se acerca a Él, entonces lo hace de acuerdo a lo que Él mismo ha establecido en su palabra. Gloria al Señor. Yo considero que es imposible que Dios reciba alabanza, adoración o algún otro tipo de sacrificio de personas que no están caminando conforme a los reglamentos establecidos por Dios en la palabra. Usted ve en el mundo, en las fechas religiosas, en la mal llamada Semana Santa, cómo las personas sacrifican una semana de su tiempo, del año, y tratan de alguna manera de ofrecerle a Dios ese tipo de sacrificios. Pero usted y yo estamos completamente seguros de que el Señor no se agrada de esos sacrificios. El sacrificio que a Dios le agrada ha de hacerse en su misma presencia. Usted, que es lector de la Biblia y se ha dado cuenta, hemos leído las Escrituras, cómo los patriarcas y los profetas ofrecían a Dios sacrificios, levantaban altares, y muchos de ellos tenían que ir a determinados lugares en específico, en los montes, en los lugares más altos. Ellos ofrecían, hacían un altar, un sacrificio a Dios. Eso me da a entender de que es en la presencia de Dios, es arriba en la cúspide de la presencia del Señor, donde Dios quiere que nosotros ofrezcamos a Él lo mejor de nuestra vida. Da a entender esto que abajo, inicialmente, en las partes bajas, como que no era lo acostumbrado que ellos hacían para levantar altar al Señor, para ofrecer un sacrificio al Señor, sino que porque daba a entender que esas partes bajas, daba a entender que era allí donde estaba la multitud, era allí donde las gentes común y corrientes se movían. De hecho, recuerdo en este momento cuando el Señor Jesús se llevó 3 de sus discípulos al monte conocido como el monte de la transfiguración, y estando con ellos allí, dice la Biblia que Él se transfiguró, e inmediatamente pues sus discípulos se habían quedado un poco dormidos. Entonces vinieron al encuentro del Señor Elías y Moisés, y se oyó la voz cuando los discípulos lograron ver y dimensionar lo que tenían al frente. Entonces oyeron una voz que decía que Jesús, hablando acerca de Él: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pues habían dicho algunos de ellos, creo que fue Simón Pedro,
qué bueno que estemos aquí, hagamos una enramada para Elías, para Moisés y para ti, Señor. Pero se oyó la voz que decía, y desaparecieron Elías y Moisés. Inmediatamente, cuando ellos tienen esa visión, bajan del monte. El Señor les había dicho: no digáis a nadie lo que habéis visto por el momento. Cuando bajaban, inmediatamente lo que se encontraron fue una escena donde la gente del común, donde los demás discípulos que estaban allí, que no habían subido al monte, se estaban enfrentando a un muchacho, a unos demonios más bien, que poseían a un joven. Bendito el nombre del Señor. Estaban peleando, estaban batallando contra los demonios y no podían hacer nada. Bendito el Señor. Aquellos 3 varones que venían con Jesús, me imagino, venían gozosos porque estaban en la presencia del Señor. Mientras nosotros, hermanos, estamos en la presencia del Señor, muchas veces no necesitamos batallar tanto, luchar y hacer guerra contra el enemigo, contra los demonios. Hermanos, Dios nos da el poder, la facultad para vencer todas esas situaciones, pero vemos a unos hombres que están luchando allá abajo entre las multitudes, entre la gente común, y no pueden hacer nada. De tal manera que el padre de familia se acerca donde el tal maestro y le dice: Señor, mira, tus discípulos no han podido hacer nada por mi hijo. Y el Señor les dice y les habla y les recrimina su incredulidad, su falta de fe. Pero después, entonces, tomando al muchacho, dice que los demonios sacudieron al joven y tuvieron que salir del muchacho. Bendito el Señor. Después, aquellos discípulos que no pudieron hacer nada por el joven le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? El Señor les dijo que ese tipo de género no salía sino con oración y ayuno. Hermanos, es que es en la presencia de Dios donde podemos vencer tantas cosas. Sin necesidad de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio humano, necesitamos es entrar a la presencia del Señor. Hermanos, la palabra sacrificio es aquello que se ha dedicado y que no puede volverse a tomar o a reclamar. Un sacrificio es cuando usted y yo entregamos algo y no tenemos la opción de volverlo a tomar o reclamar. Yo no sé cuántos aquí recuerdan el día que le entregamos nuestra vida al Señor. ¿Sí lo recuerda? Qué bueno, porque estamos en una mañana de reflexión, de meditación. ¿Y por qué no hacer ese ejercicio? Usted recuerda aquel día glorioso. Para mí fue un día glorioso. El día que yo, un 30 de noviembre del año 1998, lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Ese día le entregué mi vida en sacrificio al Señor. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor de esa manera, entonces, hermanos, es de Cristo y de nadie más, y Él hace con nuestra vida lo que a Él bien le parezca. Usted y yo no tenemos el derecho ya de reclamar y decir: ya, bueno, me voy, tal vez, no sigo. No, usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor en sacrificio. Uno nota a algunos creyentes como que quieren entregarle al Señor parte, algunas áreas de su vida, pero no le quieren entregar totalmente todo lo que son al Señor. Dejan algunas opciones como para poder tener licencia para hacer el pecado. Solamente por una temporada, por un momento de tiempo en el año, le están entregando algo de su vida. Pero, hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos entregarle al Señor todo nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
Es nuestra vida completa que debemos entregar al Señor Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Esos son los sacrificios espirituales. Bueno, algunos decimos, claro está, que ya los sacrificios de animales como corderos, becerros, tórtolas, palominos, eso se terminó. La iglesia no hace ese tipo de ofrendas o sacrificios. Somos claros en eso, lo sabemos, pero es importante entender que todavía el principio, la esencia del sacrificio no se ha perdido, no se ha acabado. Todavía nosotros podemos seguir ofreciendo sacrificios a Dios. Esta mañana, de alguna manera, no tomándolo de manera religiosa, Dios conoce la intención del corazón suyo y mío. ¿Por qué vinimos temprano? ¿Por qué vinimos a orar? ¿Por qué vinimos a ayunar? Dios lo sabe. Qué bueno que sea con la mejor intención, para que eso se convierta en un verdadero sacrificio a Dios, que a Él le agrade. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Usted lee en la Biblia, Génesis 3:21, cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que ellos entonces se sintieron mal, se sintieron desnudos, y entonces fueron y tomaron unas hojas de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza. Y entonces el Señor aparece en la escena y llama a Adán y pregunta: ¿dónde estás? Adán entonces, lleno de temor y de miedo, entonces sale un momento y dice: Señor, tuve miedo, me escondí porque bueno, estaba desnudo. Y inmediatamente el Señor, aunque ya lo sabía, quería tener un diálogo con su criatura, con aquel hombre, aquella mujer que había puesto en la tierra. Pero por causa del pecado, entonces usted lee en el versículo 21 que el Señor, después de que efectúa el castigo que iba a darles a ellos por lo que habían hecho, dice que el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles para vestirles. Es entonces, hermanos, se sobreentiende que hubo un sacrificio. Amén. Que Dios sacrificó un animal para tomar las pieles de este animal y cubrir de cierta manera la desnudez de Adán y de Eva. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Dios nos da el ejemplo a nosotros. No fue usted, no fue Abel, no fue Abraham, no fueron aquellos patriarcas los primeros que sacrificaron a Dios algo. Fue Dios mismo el primero que hizo el sacrificio inicial para darnos ejemplo, hermanos, que a Dios le gustan los sacrificios, pero los sacrificios espirituales. Gloria al Señor. Y entonces, cuando se dio cuenta Abel, hijo de Adán y Eva, que Dios había hecho ese sacrificio, le llamó la atención a Abel ese sacrificio, y Abel no se quiso quedar atrás y ofreció un excelente sacrificio a Dios. Al nombre de Jesús la gloria. Y así como Abel, vino Noé, vino Abraham, vinieron los profetas y sabían que a Dios le gustaban los sacrificios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y es así como en el Antiguo Testamento usted puede estudiar, puede leer la Biblia y darse cuenta de algunas características. Por ejemplo, en el libro de Levítico, del capítulo 1 al 5, cómo aparecen cosas tan hermosas acerca del sacrificio. Habían sacrificios, por ejemplo, que no llevaban levadura, no llevaban miel. Esa levadura, usted y yo sabemos, es símbolo de lo que daña la pureza. Por eso no podía llevar levadura el sacrificio. Y ustedes bien saben que la levadura es un tipo del pecado.
Por eso muchas veces yo considero, hermanos, que a veces la iglesia no recibimos de Dios lo que queremos, porque a veces venimos a ofrecerle a Dios un servicio, una vida tal vez llena de levadura, y por eso el Señor no nos da lo que pedimos, gloria al Señor. Pero cuando venimos aquí, hermanos, sin levadura, sin ningún tipo de cosas que dañen nuestra consagración, nuestra integridad, nuestra pureza, entonces Dios se agrada y bendice a su pueblo y nos llena de bendiciones. Alabanzas al Señor, gloria al Señor. Pero tampoco, hermanos, esos sacrificios de la antigüedad podían llevar miel, porque el sacrificio en sí, hermanos, es cruento, es amargo, es duro, es doloroso. Dígame usted si es muy fácil sacrificar esta carnita que tanto le gustan las cosas del mundo y tal vez del pecado. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, hermano, negarnos. Porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que convive con nosotros. La diferencia es que el Señor nos ha dado el poder y el dominio para sujetar esa vieja naturaleza, el poder de su Espíritu Santo. Pero a veces, hermanos, las tentaciones, las cosas de esta vida, el mundo, todo lo que aflora allí afuera, tratan de seducirnos y de embarcarnos en esa situación. No es fácil negarnos, es duro, es doloroso, bendito el Señor, es cruento. Así que eso es lo que significa un sacrificio. Los sacrificios de la antigüedad se les prohibía a los sacerdotes que los hacían que llevara levadura, se les prohibía que llevaran miel. ¿Cuántas veces queremos nosotros, hermanos, vivir una vida cristiana, pero tener las mieles de este mundo con nosotros, alegrarnos con lo que el mundo se alegra, con esas alegrías pasajeras que da y ofrece la vida? No, hermano, y usted a veces, pero el joven dice, pero yo ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Yo por qué no puedo hacer lo otro? Porque, hermano, Dios nos llamó a nosotros a una vida diferente, a una vida de sacrificio, a una vida de abnegación total. Y eso muchas veces produce en nosotros cierto tipo como de amargura. Usted recuerda cuando los israelitas, a través de Moisés, Dios los va a sacar del imperio egipcio. El día, la noche que iban a salir, el Señor les enseñó cómo se iban a celebrar la Pascua. Y por familias ellos iban a tomar corderos por familias. Y dice la Biblia que entonces iban a sacrificar el cordero, y que la sangre del cordero tenía que ser puesta en los dinteles de las puertas, en los postes, para que cuando el ángel de la muerte llegara a Egipto, no tocara, no entrara a las familias del pueblo de Israel. Pero después de eso el Señor les dice que iban a asar la carne del cordero y le iban a poner unas hierbas amargas. Bendito el nombre del Señor. Y que no podía el pan llevar levadura. Eso significa, hermanos, que muchas veces el mundo y las cosas que nos rodean nos pueden producir, nos quieren atraer, seducir de tal manera, decirnos que podemos alegrarnos con las cosas de la vida, las cosas pasajeras. Pero, hermanos, Dios nos invita cuando se hace, cuando se entrega la vida del cristiano en sacrificio. No es del todo agradable, es algo duro, es algo tortuoso, es algo cruento, es algo amargo. Pero, hermanos, al final y al cabo trae con nosotros, hermanos, las consecuencias son maravillosas cuando hacemos las cosas de esta manera para Dios. Al nombre de Jesús digamos gloria al Señor. Los sacrificios duelen. ¿Usted se imagina la ovejita? ¿Usted se imagina ese animalito inocente? Tal vez no sabían lo que le iban a hacer, pero el solo hecho de pasarle el cuchillo por el cuello traería dolor, ¿o no? El sacrificio trae dolor. Así que la miel no podía estar en ellos, la levadura no podía estar allí en ellos. Bendito el Señor. El sacrificio, hermanos, tenía que ser como Dios lo había establecido. Pero en vez de la miel, en vez de la levadura, el Señor les había dicho: pónganle sal, pónganle aceite.
Bendito el nombre del Señor. Pónganle incienso. Usted se imagina a esos sacrificios. Eso significa, hermanos, está recordando la importancia, hermanos, de que el sacerdote, de que los sacerdotes que estamos reunidos aquí, levánteme la mano uno que se considere para Dios sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay una casa llena de sacerdotes y sacerdotisas del Dios Altísimo. Y estamos ofreciendo esta mañana sacrificios espirituales agradables a Dios. No podemos tener pecado, no podemos tener mundanalidad en nuestra vida, porque el sacrificio Dios no lo va a recibir. Pero cuando el sacrificio, hermanos, es un sacrificio obediente, es un sacrificio que aunque duele no importa, yo me niego a eso, yo me niego a lo otro, yo soy de Cristo, le entregué mi vida completa a Él, le pertenezco a Él. El Señor va a recibir, hermanos, en esta mañana nuestro ayuno, nuestra oración, nuestro culto, porque Dios se está agradando de nuestros sacrificios. Al nombre de Jesús toda la gloria. Habían, ya para terminar, por ejemplo, sacrificios tales como el holocausto. El holocausto era la ofrenda del todo quemada. Era aquella ofrenda que no podía, hermanos, tenía que quemarse del todo. Por eso significaba la ofrenda del todo quemada. Tenía que volverse cenizas ese sacrificio. El animal era quemado sobre el altar del sacrificio. Y eso significa para nosotros básicamente, hermanos, una cosa: consagración total a Dios. Alabanzas al Señor. Ni una pezuñita para el mundo, ni para el diablo, ni para el pecado. Nosotros nos sacrificamos para Dios. Estamos quemados para el mundo, estamos quemados para el pecado, estamos quemados para el enemigo, porque le pertenecemos exclusivamente a Jesucristo. Yo no sé cuántos están de acuerdo. Tú eres de Cristo, ya tú no te mandas a ti mismo, ya tú tienes, yo tengo dueño. Jesucristo es el que guía nuestra existencia. Él es el que hace con mi vida lo que a Él bien le parezca. Él es el Dios, Él es el Señor de mi alma y de mi cuerpo y de mi mente y de mis acciones. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Hermanos, el holocausto se usaba con frecuencia. Y ofrecer holocausto a Dios era consagrarse por completo a Él. Qué bueno en esta mañana nosotros poder, hermanos, presentar al Señor un sacrificio agradable. Que Dios se agrade de nuestras ofrendas. Y no estoy hablando del dinero que tú das, no estoy hablando de los votos que haces, de los diezmos que debes hacer, debes darlos, de las primicias, de aquellas dádivas que tú empleas para la ayuda de alguien o de la iglesia. Estoy hablando en sí, hermanos, de la ofrenda completa de nuestra vida. Gloria al Señor. Yo quisiera, hermanos, que esta mañana, qué bueno poder al Señor, hermanos, realmente darle nuestro mejor sacrificio. La Biblia dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. La iglesia es una entidad espiritual netamente. Y ahorita que hemos estado escuchando las enseñanzas de las dominicales, que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, que somos seres espirituales. Nosotros no somos seres religiosos,
No somos personas, hombres y mujeres, llenos de ritos, ceremonias, qué sé yo, una cantidad de cosas que tal vez a través de los años pasados te han enseñado mal, o te has acostumbrado a hacerlo, pero te enseñaron de otra manera. Nosotros, hermanos, lo que Dios quiere es una vida espiritual íntegra. Aquí, hermano, no es del que más se brinque o hable en lenguas. Aquí no es el que más venga temprano, porque usted puede impresionar al ojo del pastor, usted puede impresionar a los demás, pero solo Dios sabe cómo está tu corazón. Solo Él sabe qué hay en tu vida, en tu espíritu para Él. Gloria al Señor Jesús. Somos casa espiritual. Somos un sacerdocio santo. Mire lo que dice: sacerdocio santo. Esa palabrita como que está pasando de moda. Como que se nos ha estado olvidando que el Dios a quien nosotros servimos es santo. Oh, mi Dios sigue siendo santo. Y esta iglesia tiene que ser santa, porque, hermano, cuando nosotros nos comportamos de esa manera, entonces, hermano, pídale al Señor lo que quiera, porque Él nos lo va a dar, porque le estamos obedeciendo su palabra. Aleluya. Somos sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo está nuestro sacrificio en esta mañana? ¿Viniste al momento de recogimiento espiritual porque el hermano Orbey convocó y entonces no quieres quedarle mal al hermano Orbey? ¿O viniste porque sentiste en el corazón la necesidad de llegar y ofrecerte a Dios una vez más? Recordarle: Señor, aquí estoy en esta mañana. Todavía continúo sintiendo el deseo, la necesidad de buscarte en espíritu, en verdad, hermano. Es lo que Dios demanda de la iglesia, hermanos. Es que a veces nosotros queremos servirle, y eso es bueno. Hay que servirle a la iglesia, hay que servirle al pastor, hay que ser, bueno, hacer ese tipo de servicio, hermano. Pero primero que todo, tenemos que tener en cuenta que hay un Dios que nos vigila, que nos mira, que ve nuestras acciones, cómo es nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y es de esa manera que podemos sacrificar al Señor lo mejor de nosotros. Alabanzas al Señor. El ayuno es una práctica buena, saludable para el alma y el espíritu, y hay que hacerlo. Pero el ayuno en sí, creo yo, según lo que he leído la Biblia, no es un mandamiento, sino una práctica, un ejercicio que la iglesia debe hacer. Dios sí nos manda el mandamiento a través del apóstol Pablo. Nos dice: hay que orar sin cesar. Orad es un imperativo. Pero qué bueno entender, hermanos, a veces le hemos estado cortando el sacrificio a Dios. No lo estamos entregando como debe de ser. Miren, los animalitos tenían que ser en la antigüedad sin defectos. Tenían que ser de lo mejor de las ovejas, el más gordo, el más robusto, el mejor de todos. Era el sacrificio que a Dios le agradaba. Y nosotros parece que a veces le estamos ofreciendo como que corderitos con defectos, o sea, una vida a medias, una vida con defectos. Le hemos cortado la oración a Dios, le hemos cortado el tiempo de ayuno a Dios. Está bien, hay diferentes tipos de ayunar, pero qué bueno volver a esos principios, a esos tiempos cuando veníamos de sol a sol, orábamos y buscábamos el rostro del Señor, hermano. Que si usted puede ayunar hasta las 12, pues entonces hágalo. Dios conoce la intención de su corazón. Pero usted se puede forzar un poquito más, usted puede sacrificar algo más, usted le puede dar lo mejor al Señor. Yo estoy consciente, soy, hermanos, creo yo, ¿sabe? Caín le trajo un buen sacrificio a Dios, una buena ofrenda. ¿Quién dice que fue mala? La Biblia no dice que fue mala. Lo que pasa que la de Abel fue mejor, fue más excelente.
Y de pronto en la iglesia hay hermanos que sacrifican a Dios sus vidas, lo hacen de alguna manera, pero no es de la mejor ofrenda que le pueden presentar al Señor. No es el mejor sacrificio. Pero como lo decíamos anoche hablando con los muchachos, con los jóvenes, aquí, hermanos, tenemos un potencial grande en Dios y podemos darle a Dios muchas cosas mejores y más excelentes, porque tenemos unas vidas, hermanos, que Dios nos ha dado. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ha colocado aquí en esta iglesia para ofrecerle a Él un sacrificio todavía más excelente. Ay, hermano, es que yo doy lo que tengo. Y bueno, Dios no te está pidiendo lo que no tienes, pero Dios nos dice que tenemos cosas más grandes para darle a Él lo mejor. ¿Usted cree que Dios merece lo mejor? ¿Usted cree que Dios merece algo excelente? Entonces, ¿por qué no presentarle una vez más, recordar? ¿Por qué no decir renovar ese compromiso que un día hicimos con Dios? Y decirle: Señor, un día te entregué mi vida. Un día, Señor, cuando me bautizaron en tu nombre, yo dije: ahora le pertenezco al Señor. Nada de mundo, nada de pecado, la vida de afuera, tantas cosas. Ahora estoy encerrado con Cristo, soy de Él, Él está en mí, yo en Él, vivo para Él. Todo lo que hago, lo hago y gira en torno a Él. Hermanos, qué bueno tener siempre esa conciencia, esa mentalidad. Vamos en esta mañana a orar, pero vamos a decirle al Señor y vamos a sincerarnos con Él. Vamos a decirle: Señor, quiero renovar, quiero restaurar mi sacrificio, quiero retomar esos valores morales, espirituales. Quiero comenzar a vivir de la manera que tal vez lo acostumbraba en el pasado. No quiero ser de los hombres, de las mujeres, del común. Yo no sé cuántos quisieran acompañarme a orar esta mañana. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar. ¿Cómo está el sacrificio, hermana? Usted que está por ahí atrás, o varón, joven, usted que está por aquí en el medio, aquí adelante. ¿Cómo está tu vida ante Dios? ¿Qué tipo de ofrenda, de holocausto, sacrificio le está ofreciendo usted al Señor? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Qué bueno poder decirle al Señor: Señor, esta mañana yo te quiero entregar. Si hay alguien aquí que ha dejado un pedacito del corazón para no entregárselo al Señor, se lo reservó para sí mismo, para tener licencia de ir y pecar afuera, yo le invito esta mañana a que le entregue todo, que ponga eso en holocausto, que le presente esa ofrenda del todo quemada al Señor. Los israelitas, Moisés decía: ni una pezuña, ni un pedazo de un vestido de uno de mi pueblo dejaremos en Egipto. Todos saldremos con nuestros vestidos, con nuestros hijos, con nuestras cosas. Hermano, no le podemos dejar nada al mundo ni al enemigo, porque todo es del Señor. Le lo entregamos a Él un día. Levante sus manos y oremos en este momento. Dígale al Señor: yo quiero ser un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Un sacrificio vivo, Señor, presentarlo ante ti en esta mañana. Yo quiero ser un sacrificio agradable, un sacrificio santo. Oh, yo quiero ser parte de una iglesia, de una casa espiritual, de un sacerdocio santo que sabe ofrecer, que sabe dar lo que al Señor nuestro Dios le agrada. Yo quiero vivir para ti. Habla con Dios un momentico en este momento de reflexión, de meditación. Dile al Señor: Jesús, ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a dar un sacrificio más excelente, mucho mejor del que estoy dando. Tal vez tu sacrificio, hermano, es bueno, pero no ha llegado al lugar, a la cúspide de la excelencia, de lo mejor. Pero nuestro Dios está demandando de nosotros en esta mañana un mejor sacrificio. Que el Señor Jesús nos bendiga.